Bueno, nuevamente sean bienvenidos y bienvenidas a todos los presentes que nos acompañan a este primer Congreso Mundial para la Prevención y Atención a las Adicciones. Profesionales de la salud, estudiantes de medicina, ciencias de la salud, ciencias sociales, humanidades y áreas afines, así como a los sectores educativos, empresariales, medios de comunicación, representantes de la sociedad civil y todo público en general, a cada una de las instituciones responsables de organizar este evento y de igual forma saludamos con mucho gusto, nos saludamos con mucho gusto, así como a los integrantes de las instituciones invitadas a nivel nacional e internacional. Bueno, en este cierre de actividades tenemos la fortuna de estar colaborando con grandes ponentes internacionales y nacionales en esta mesa de trabajo. Tiene por nombre precisamente todo lo relacionado a las terapias contextuales y esta mesa vamos a desarrollarla de la siguiente manera. Eh, Se van a establecer tres preguntas a cada uno de ustedes y cada uno va a tener 6 minutos. Ahí modifiqué el tiempo. No voy a estar contando el tiempo, digamos que nosotros mismos vamos a observar nuestro propio tiempo, ¿no? Contabilizar los 6 minutos. Si hay menos su participación de esos minutos, no hay ningún problema, ¿sí? Pero sí, digamos que tener presente los 6 minutos, ¿vale? Ujú. Posterior a que se termine de contestar la primera pregunta, vamos a la segunda ronda. Yo establezco la pregunta y posteriormente cada uno va a responder. La tercera pregunta va a ir muy enfocada a su experiencia y ahí dependiendo también del tiempo, pero más o menos estaríamos estableciendo la misma cantidad, ¿no? Cinco minutos. Y con eso estaríamos concluyendo. Este, bueno, pues vamos a empezar primeramente a presentar a nuestros ponentes. El maestro Luis Gerardo, director del Centro de Entrenamiento en Psicoterapia y Estudios de la Conducta. Es doctorante en Ciencias del Comportamiento con orientación en Análisis Experimental de la Conducta. Es psicoterapeuta en adicciones de la Clínica Monsalve y Casa de Medio Camino, Espada y Amor en Guadalajara y director del Centro de Entrenamiento en Psicoterapia y Estudios de la Conducta, ¿no? Para reducir tiempos, yo pudiera hablar sobre su extenso semblanza, pero por tiempos voy a cortarlo. Espero se comprenda. Eh, el doctor Sergio Roberto Paz Watson es doctor en psicología clínica, es embajador de Ecuador por la Sociedad Internacional de Medicina en Adicciones, coordinador del área de psicología del Instituto de Neurociencias de la Junta de Beneficencia de Guayaquil, Ecuador, coordinador en Ecuador de la Asociación Latinoamericana del Análisis y Modificación de la Conducta ALAMOC Latinoamérica, director de PIAC, Centro de Psicología Integrativa y Análisis de la Conducta. El maestro Beteta nos acompaña de Ecuador, eh, perdón, de Perú, licenciado en Psicología Clínica, egresado de la Universidad Nacional Federico Villarreal de Lima, Perú. Es director y fundador del programa de tratamiento residencial para las adicciones Opción de Vida, Lima, Perú. Actual director del Instituto Libera, institución especializada en el tratamiento ambulatorio de la conducta, adicciones, conducta alimentaria, regulación emocional, también en Perú. Ha tenido diferentes entrenamientos en terapia dialéctica conductual y en terapias contextuales. Bueno, pues es un gusto poder iniciar esta mesa y la primera pregunta que les voy a hacer es si las terapias contextuales son una alternativa para el trastorno por uso de sustancias. Le cedo la palabra al doctor Sergio y contamos con 6 minutos. Doctor Sergio. Ok. Humberto, la pregunta me parece muy desafiante y retadora, más que todo por el hecho de la gran comorbilidad psiquiátrica que está
asociada al trastorno por consumo de sustancias. Muchos estudios plantean que del 50 al 75% de la población que presenta esta condición presentan concomitantemente distintas condiciones psiquiátricas, lo que implica y conlleva un abordaje integral. Usualmente lo que uno ve es una alta comorbilidad de trastornos de la personalidad, trastornos afectivos, trastornos bipolares y algo que también se está observando de manera cada vez más consistente es la presencia de historia de trauma, tanto sexual como físico. Entonces, este contexto tan complejo, tan multiproblemático y de alta gravedad, considero que hace de las terapias contextuales una de las mejores opciones y alternativas para el abordaje de esta problemática. El problema que yo le veo es el hecho de que la infraestructura, la preparación, la experiencia que requiere implementar este tipo de abordajes en los centros de rehabilitación, eh, creo que es una de las principales pruebas que uno tiene que superar, porque usualmente en este contexto de las adicciones, siempre el paradigma que ha primado es el paradigma de las buenas intenciones. Y como se dice acá en Ecuador de manera muy coloquial, de buenas intenciones está pavimentado el camino al infierno. O sea, los peores males que se han dado en la historia de la humanidad han sido bajo el estandarte, bajo la bandera de las buenas intenciones. Y lastimosamente, una de las poblaciones que, utilizando un término de DBT, ha sido víctima de lo que se denomina como invalidación traumática, es precisamente esta población, donde de una u otra manera la comunicación que reciben es que ellos son los culpables, ellos son los responsables de su condición y de que si ellos no logran gestionar su conducta es simple y llanamente porque les falta fuerza de carácter, fuerza de voluntad, actitud mental positiva, o porque de una u otra manera han encontrado en la familia un contexto que de una u otra manera está sosteniendo este tipo de conductas problemáticas. Así que considero que las terapias contextuales son la mejor alternativa para el tratamiento de abuso de sustancias. Más que todo, hoy en día he estado revisando y hay estadísticas bien interesantes con respecto a los tratamientos ambulatorios intensivos que vendrían a ser una alternativa a los internamientos y que considero que con poblaciones que no presenten mayores complejidades y que tengan cierto sostén familiar, podría ser una opción útil para dar cobertura a esta población que está cada día en aumento. Es lo que puedo acotar. Muchas gracias, doctor Sergio. Para las personas que tienen desconocimiento de las terapias contextuales, bueno, habrá personas que en este momento tengan poco contacto con ellas o tengan desconocimiento. Eh, Dentro de una de ellas es la terapia de la ética conductual, la activación conductual, la terapia de aceptación y compromiso, ¿no? Digo, para
para aquellas personas que apenas tienen el contacto con este tipo de modelos terapéuticos, porque entiendo que hay colegas, psiquiatras y psicólogos que pueden desconocerlas. Muchas gracias, doctor. Y cedemos la palabra al maestro Germán. Igual la misma pregunta. ¿Las terapias contextuales son una alternativa para el trastorno por uso de sustancias? Bien, buenas tardes, buenas noches con todos. Me agradecido por la invitación. Como comparto mucho con Sergio, ¿no? O sea, pensar en una terapia que aborde completamente las adicciones es muy tentador, ¿no? Creo que todos que trabajamos con este tipo de problemáticas nos vemos tentados o motivados, por decirlo de una manera, a buscar formas de ayudar en esta gran complejidad, ¿no? Entonces, y consideramos, ¿no? Con el historial que ya nos comentó Sergio de qué se hizo, yo preguntaría hasta qué no se hizo para poder trabajar con esto, ¿no? O sea, por múltiples alternativas, ¿no? No solamente las terapéuticas psicológicas, ¿no? Sino también las médicas, psiquiátricas, los enfoques psicosociales y, en fin, hasta el enfoque tradicional, por decirlo así, de tratar estas problemáticas, ¿no? Eh, Comparto esa dificultad que tenemos, a responderlo y decirlo, esto sí sería muy tentador y sería muy bueno que exista, ¿no? Sin embargo, la revisión y la ejecución de algunas estrategias contextuales nos va dando luces, ¿no? Nos va dando un plan por dónde ir trabajando, ¿no? Creo que nos permite conocer la problemática un poco más allá de lo habitual, un poco más allá de lo que ya venimos haciendo, ¿no? O sea, de las propias cuestiones que se han ido aprendiendo, ¿no? Creo que es un cúmulo de cuestiones que hemos ido aprendiendo y en el camino integrando, creo que se han ido integrando sin dejar de lado algunas cuestiones, ¿no? Me refiero básicamente un poco a que el enfoque terapéutico va convirtiéndose paulatinamente en algo más eh, de poder analizarlo, saber qué estamos haciendo y qué está funcionando y qué no está funcionando, ¿no? O sea, creo que por ahí estamos compartiendo mucho, aquellas personas que estamos eh, compartiendo bastante el tema del tratamiento en adicciones, ¿no? Yo quería tocar dos puntitos más respecto, por ejemplo, al tema comparto también con Sergio, que me apunté acá, y yo me refiero un poco al estigma, ¿no? O sea, hay mucho de que el paciente adicto, sea alcohólico, en fin, cualquier adicción, es una persona o un diagnóstico estigmatizante, ¿no? Entonces, el mismo paciente ya tiene un doble problema, ¿no? O sea, aparte de la enfermedad o problema adictivo, tiene un enfoque lamentablemente social, ¿no? Que también impide esta evolución, ¿no? Y considero que a través del tratamiento contextual, uno puede trabajar mucho esto también en la parte del estigma, ¿no? Pero tienen en cuenta el trabajo de estigma, los enfoques contextuales, ¿no? Asimismo, también el entender, y como decías hace un ratito, Humberto, tal vez para algunos el tema contextual sea novedoso ahorita como término, ¿no? Sea novedoso o estemos hablando un poco en nube. Yo un poco quería por ahí tal vez aterrizar un poquito este concepto y que tal vez no sea tan técnico, pero me sirve a mí un poco para poder explicarlo, es entender que la conducta, sea cual sea la conducta de una persona, está en función a. ¿No? O sea, el comportamiento humano, o el comportamiento está en función a eventos, ¿no? Que se dan previo o posterior. O sea, ningún comportamiento está al aire. Todos los comportamientos están en una interrelación. Entonces, desde este punto de vista, empezamos a dejar de ver al paciente como la parte enferma, ¿no? O las conductas del paciente como lo malo, sino que empezamos a ver que en el entorno, por eso que un poco el tema contextualismo tiene que ver que el comportamiento se está dando en un entorno, ¿no? Que lo estimula o al mismo tiempo lo refuerza, ¿no? Entonces, y podemos ir comprendiendo que la conducta puede ser, entre comillas, aislada y comprenderla en ese momento, en el momento presente,
y desde allí poder reeducar a esta persona en un proceso terapéutico. Tanto así el comportamiento del paciente, el comportamiento de la familia, del empleador, en fin, de las personas que van conformando el panorama del paciente, pero al mismo tiempo sus problemáticas, ¿no? O sea, no solamente dejamos que la conducta sea lo que esté mal, ¿no? Y patologizar la conducta, sino esas interrelaciones que se van dando se pueden ir analizando y separando, y por lo cual dar más luces, en este caso, a poder ayudar a una persona, ¿no? Creo que resumiendo un poquito, nos ayuda a sintetizar, nos ayuda a reducir ese tremendo complejo de conductas o problemáticas adictivas a conductas precisas, ¿no? A través de un enfoque analítico, por decirlo así, donde entendemos que cada conducta es una pieza de todo y podemos ahí empezar a ayudar y ejecutar muchas cosas con un paciente o una persona, ¿no? Creo que ahí nos ayuda mucho y nos abre puertas en no es un reduccionismo, sino es hacerlo más, no, ni siquiera simple, comprensible, la conducta, no solo para el terapeuta, sino para el mismo paciente, ¿no? ¿Cómo funciona su conducta? Eso ayuda muchísimo a una persona a notar, a estar con la conducta, así sea incómoda, ¿no? Y poder sobrepasar ellas, ¿no? Entonces creo que por ahí el enfoque contextual nos ayuda mucho a estar en el presente y en la conducta actual que está ocurriendo con la persona, que puede ser el consumo u otra, ¿no? Entonces, no quiero un poquito entrar más ahí, pero sí nos ayuda bastante a poder, valga la redundancia, ayudar, ¿no? Muchas herramientas, es muy práctico. Y eso creo que lo que necesitamos tanto los terapeutas como los pacientes. Muchas gracias, maestro Germán. Bueno, damos paso al micrófono ya después de la primera ronda de unos pequeños comentarios, nada más a manera de resumen. Entonces, igual la misma pregunta y la realizo. Maestro Luis, ¿las terapias contextuales son una alternativa para el trastorno por uso de sustancias? Puedes fundamentar y decir sí o inclusive puedes decir no y dar tus bases. Escuchamos. Yo creo que algo que ponían en comentarios era como que establecer las limitaciones de las propias terapias contextuales y algo de lo que ya estaban hablando los anteriores ponentes, ¿no? Yo, algo que he observado, la investigación, bueno, en la investigación de alguien que hizo experimentos, o sea, en mi propia lectura, es que hay tantos tratamientos como colores. O sea, yo ayer dije, pues voy a ver a ver qué les presento de lo prometedor ahorita, evidencias y demás. Y luego dice terapia, metacognitiva para pacientes con consumo de marihuana inicial, afroamericanos en Suecia. Y tú te quedas así como de, a ver, espérate. Y te pones a investigar ese mismo tratamiento y la efectividad de la terapia metacognitiva en otros pacientes, en otra población, y te encuentras información controversial. Buscas terapia de aceptación y compromiso, buscas terapia ética funcional, buscas terapia DBT, y uno a veces hay que ser muy preciso. Cuando yo me encuentro al doctor Sergio Paz, me lo encuentro como profesor en uno de los cursos de DBT que tomé de abril a junio más o menos. Yo le hice el comentario, yo estoy ampliando mis horizontes a DBT porque con terapia de aceptación y compromiso y con terapia de conducta, que es lo que trabajo yo, solamente tengo un nicho pequeñito, y es con estas características con las que puedo trabajar, porque darle generalidad a mi tratamiento y decir, bueno, la terapia de aceptación y compromiso sirve para todas las personas que consumen sustancias, fentanilo, heroína, cocaína, piedra, y a ver, pausa, porque también habría que definir si consume sustancias, si tiene
comorbilidades en ansiedad o en trastornos de personalidad o en trauma, como lo hacen en DBT, habría que precisarlo, ¿no? Entonces, yo ya ahora me fijo en mi evaluación y digo, a ver, mi consultante en adicciones tiene un problema de adicciones y ansiedad, o adicciones y algún trastorno de personalidad, y me hago la siguiente pregunta, ¿lo puedo atender yo con mi poca formación o se lo mando a alguien? Este, yo lo que atiendo actualmente en la consulta privada, vamos a llamarle tratamiento ambulatorio, son consumidores de marihuana y alcohol o tabaco. Si me llega alguien que consume cocaína esporádicamente, LSD, yo veo otras limitantes. Aparte de las contextuales, la parte fisiológica o la adicción biológica que causan estas sustancias y todo el entorno que genera. Porque yo les presentaba ahorita en en mi ponencia anterior, y lo voy a hacer así como que 10 segundos, les presentaba esta diapositiva, ¿no? Muchos adolescentes que abusan de sustancias no responden ni siquiera al mejor tratamiento basado en la evidencia. Y eso nos da así como que en la torre, ¿no? O sea, así como de que el mismo tratamiento basado en la evidencia con una pequeñita variable diferente ya nos mueve absolutamente todo el, el trabajo que nosotros podemos hacer. Entonces, mi respuesta sería, sí, son una alternativa. Habría que delimitar hasta qué punto yo, psicoterapeuta, con mi formación y con la terapia que yo doy, puedo atender al consultante. Hasta dónde sí me alcanza mi formación, hasta dónde sí el contexto me alcanza, el ambiente me alcanza y y hasta dónde puedo ayudarlo con mis propios recursos y con los recursos que tiene él. Entonces, eh, vamos a encontrar mucha evidencia contradictoria, mucha evidencia que sí, que no, que con negros sí, que con blancos no, que de ciertas edades sí, que de ciertas edades no. Y es ahí donde ya me están saliendo canas, no llego a los 30 todavía. Este, pero aquí la cosa está muy interesante, aunque la pregunta no lo formula, yo creo que frente a otros tratamientos, las terapias contextuales son las mejores alternativas. ¿Ok? Y ahora sí que no lo digo solo por lo que estoy mencionando, ahí sí podemos encontrar evidencia que ahora sí es consistente, independientemente de la raza, el color, la edad, que si en dónde estás, que si los metros sobre el nivel del mar, ahí sí ya nosotros nos podemos dar cuenta que frente a otros tratamientos, las terapias contextuales son las que están mostrando más evidencia. Lo que sí que voy a decir una cosa, yo le tengo más miedo al que dice que hace terapias basadas en la evidencia y no tiene una buena formación que al que dice que hace psicoanálisis y que pues sabe lo que hace. Ujú. Porque a veces te topas con colegas que no, que sí, que la terapia cognitivo-conductual, que terapia de aceptación y compromiso, y al final te das cuenta que solamente fue un clickbait en su currículum, o sea, contrátenme, trabajo con terapias basadas en la evidencia y no. Entonces, la terapia sí, con el correcto psicoterapeuta frente a otros tratamientos, por supuesto que sí. Esa sería mi participación. Muchas gracias, maestro Luis. Las, eh, las respuestas creo que nos nutren y nos permite, digamos, plantear proposiciones, tesis y por supuesto una antítesis. Y esto creo que nos ayuda a los que estamos como espectadores a generar nuestras propias conclusiones, ¿no? Y las conclusiones pues, nos llevan a comportarnos como terapeutas, donde dirigirnos, ¿verdad? No todos entiendo que aquí son terapeutas, a lo mejor hay trabajadores sociales, pero sí nos orienta para saber cómo
cómo tratar o dónde orientar. Me parece que estos puntos a favor o encontrados generan esos comentarios son muy nutricios para nosotros. Y por ahí decían que, inclusive en la pregunta en el chat, y ahí se comentó que también hay sus desafíos y sus limitaciones, perdón, y también hay desafíos. Vamos a cambiar el rol de los participantes. Toca contestar al doctor, perdón, al maestro Beteta. Y la pregunta es esa, precisamente, ¿cuáles serían los desafíos y limitaciones de las terapias contextuales? Posiblemente igual se abarcaron algunas, pero su punto de vista, ¿cuál sería? Ujú. Bien, bien. Bueno, creo que siguiendo la línea de lo conversado, es muy interesante porque nos estamos, como que la pregunta se está yendo por donde debe ir, ¿no? Es muy interesante el diálogo que estamos teniendo con los compañeros. Comparto con Gerardo, ¿no? Este tema y creo que no solamente lo que nos dice, sino lo que vive como terapeuta, y creo que también, no sé si Humberto también lo tienes, algo que compartimos de terapeutas en adicciones es justo esa tolerancia a la frustración, ¿no? O sea, porque, como decía Gerardo, cualquier intervención que se haga siempre tiene una gran dosis de ineficacia, ¿no? O sea, hasta ahora, ¿no? Siempre estamos interviniendo con la posibilidad de que esto no funcione, ¿no? O sea, con la posibilidad de que haya una reincidencia, con la posibilidad de que, ¿no? Y lo tenemos en cuenta, está en los planes, ¿no? De seguimiento, en fin, o sea, creo que esa es una parte bastante importante de entender esta problemática, ¿no? Más allá de las terapias que se realicen, es el prever, ¿no? De que puede ser que haya una reincidencia, ¿no? Estamos tocando una problemática que tiende a reincidir, ¿no? Por más que nos hagamos las ilusiones debidas, como todo profesional, ¿no? Y deseando que las terapias que estemos implementando en nuestros programas de tratamiento funcionen excelentemente y al mismo tiempo, ¿no? Acá ya hacemos un poco la dialéctica, ¿no? Y al mismo tiempo necesitamos entender de que hay una reincidencia, ¿no? O sea, creo que eso es algo que tenemos que aprender a tolerar como terapeutas, como equipo, ¿no? De hecho, hay un gran entusiasmo, también algo que se comparte con los terapeutas en adicciones es que manejamos o debemos manejar un gran entusiasmo también, un gran optimismo, pero sin cegarnos a que hay una posibilidad tanto de reincidencia en la conducta, y creo que también ya es una parte ya analítica hacia los equipos, hacia los terapeutas que estemos haciendo, ¿no? Como algo de DBT que dice, ¿no? Una de las premisas, ¿no? Que la terapia no falla o el paciente no falla, ¿no? Falla la terapia, ¿no? O sea, o falla el terapeuta, ¿no? Entonces, probablemente también esto nos ponga ya a la vereda importante que es que no solamente el paciente o la enfermedad o el problema del paciente es reincidente, sino que también hasta nuestras estrategias pueden estar fallando. Entonces, yo creo que va por ahí el poder entender y aceptar, ¿no? Que hay terapias que tienen mayor eficacia, ¿no? Y que se han estudiado más. Particularmente vengo de la época del TCC, ¿no? Que normalmente se ha ido cuestionando. Y en esa época también era un enfoque que te ayudaba a hacer algo al respecto, ¿no? Desde los enfoques psicológicos, tenías un plan, un qué hacer, podías comprender y mucha gente ha podido ser ayudada, ¿no? Pero al cabo al tiempo también se empezó a ver sus limitaciones, ¿no? Empezó a tener muchas limitaciones, no solo metodológicas, sino yo vengo de la parte práctica, ¿no? O sea, ¿qué pasó? Que al cabo al tiempo estamos teniendo más pacientes con desregulación emocional. O sea, la clínica te va diciendo, oye, ya TCC no responde con esto, ¿no? Entonces tienes que incorporar otras estrategias que de hecho te dan o nos dieron una nueva ola, nos dieron una nueva expectativa, nos dieron una nueva luz y al mismo tiempo ahora también estamos viendo que, claro, o sea, sí nos ayudó, lo incorporamos, lo hemos aplicado, estamos aplicándolo como quisiéramos que sea y al mismo tiempo también hay reincidencias, ¿no? O sea, creo que eso es algo que tenemos que un poco también aceptar, ¿no? Aceptar
para poder continuar, ¿no? Y yo creo que los estudios que se hacen, las propuestas que se van haciendo, deben ser incorporadas por los terapeutas y los equipos, y creo que también al tiempo empezar a notar y aceptar que ya se necesita incorporar nuevas visiones hacia el tratamiento o nuevas estrategias hacia los tratamientos, ¿no? Entonces, yo creo que va por ahí lo que me van preguntando, ¿no? Si hay limitaciones, sí lo van a ver, pero en estos tiempos comparto con Sergio y Luis Gerardo respecto a que es lo mejor que tenemos ahorita. Es lo mejor que tenemos, ¿no? Entonces yo creo que como profesionales responsables tenemos que aprenderlo, ¿no? A usar y también al mismo tiempo ser expectante de que podría empezar a fallar o tal vez no tenga los resultados que estamos esperando, ¿no? Entonces, con esa misma apertura, volver y reevaluar lo que estemos haciendo para poder dar siempre un mejor tratamiento hacia nuestros pacientes porque se lo merecen, ¿no? Muchas gracias, maestro. Dentro de la premisa que se abarca que los modelos terapéuticos que atienden a consultantes con trastorno por uso de sustancias y en el entendido, ¿no? Y esta premisa que todos tienen deficiencias. Eh, Maestro Luis Gerardo, específicamente, ¿cuáles serían esas deficiencias? Y cuáles serían, o no deficiencias, límites, y cuáles serían los desafíos de estos modelos terapéuticos. Yo algo que he notado desde mi formación en terapia, aceptación y compromiso, o a lo largo de mi formación en terapia, aceptación y compromiso, es que a veces, más bien dicho, a pesar de que hablamos de análisis funcional y hablamos de evaluar el contexto, hablamos de todo esto, pareciese que al final solamente descansa en algo así como de aceptación, afrontamiento emocional, de fusión, aprendo a aceptar mi malestar emocional y demás, y que a veces no nos detenemos tanto en evaluar, o sea, verdaderamente lo que yo he visto con muchos colegas que termina, terapia, aceptación y compromiso termina siendo una charla de dos muy buenos amigos platicando de afrontamiento emocional sin tomar en cuenta muchas cuestiones con variables contextuales como renovación contextual, este, como historia de aprendizaje. Y yo pensaría que, yo al menos yo así lo trabajo en la terapia, aceptación y compromiso, que esta parte de la aceptación, de fusión y todo esto que trabajamos con lo que trae el consultante, es como que un preparativo a la exposición de las situaciones sociales, familiares, laborales y demás. Y creo que muchas de esas limitantes descansan, por lo menos de esta terapia, descansan como de enfócate en esto, pero a veces no prestamos atención a estas variables que están alrededor. Los desafíos de la terapia, aceptación y compromiso, creo yo que los han ido sopesando con intervenciones más breves, o estos protocolos de desmantelamiento de la rumia, que han sido buenísimos. Yo creo que desde la publicación de estos protocolos, o sea, a mí me ha ayudado a reducir los tratamientos de manera impresionante y me ha ayudado a tomar atajos que antes nos eran más demorados, ¿no? Porque al menos así lo era. La terapia de aceptación y compromiso era una TCC igual de larga, pero con componentes diferentes y, y no se prestaba a ver esto de manera más reducida. Y con estos protocolos, o sea, a mí me parece magnífico. Me da tiempo a mí de trabajar el desmantelamiento de la rumia y no ya no desde una visión dualista, sino me da tiempo de preparar a mi consultante
con estos protocolos, una vez que los trabajo, poderlo exponer a aquellas situaciones, por ejemplo, no sé, el que tiene consumo de marihuana y fobia social, tocó el desmantelamiento de la rumia y una implosión o desensibilización sistemática a situaciones sociales, o sea, es una maravilla. Que, y ahí vienen los desafíos, que por sí solo aparentemente la terapia de conducta podría haber resuelto esos problemas, pero las terapias contextuales le agregan la nobleza y la adherencia al tratamiento que las terapias clásicas de modificación de conductas pues no tenían. Era así como de, mira, hazme este registro todos los días, frecuencia, magnitud, duración, ahí te va, vienes, te veo la próxima semana. ¡Ay, caramba! Entonces, yo en mis inicios, pues era de esos, tristemente, ¿no? Y la terapia y las terapias contextuales vienen a aportar esa nobleza, esa adherencia al tratamiento y los desafíos que tienen los han ido sopesando al reducir estos protocolos, al hacerse más accesible pues a los mismos consultantes. Otro de los desafíos que yo mencionaría es al psicoterapeuta, los costos de la formación y el acceso público a estos tratamientos. Por ahí un colega decía, ojalá que fuera de acceso público para todos. Y yo así como de, chale, ojalá no nos cobraran 500 por la hora por formación, ¿no? Este, porque luego, ¿cómo abaratamos el trabajo si los cursos están carísimos? O sea, no nos dan las cuentas. Y lo que hemos estado viendo, o al menos lo que yo he estado viendo, es, por ejemplo, la terapia de conducta en su estado más puro se incorporó a los UNMK, a las unidades de tratamiento de atención primaria contra las adicciones, y ya están ahí, y están ahí para quedarse. Pero ¿cuánto más nos faltará para que las terapias contextuales lleguen también a esas unidades y que también el psicoterapeuta tenga la capacidad de formarse en eso y que todos tengamos acceso a eso? Entonces, los desafíos son pues, el costo de las formaciones y el costo del acceso a las terapias. Yo creo que esa sería mi participación. Muchas gracias. Me parece que describiste varios puntos, ¿no? La diferencia entre un terapeuta contextual, específicamente el que trabaja a la mejor ACT, ¿no? Te enfatizas en ello, y que pareciera ser que están alejados, ¿no? De las bases del aprendizaje, ¿no? Entonces pareciera ser que se puede confundir o a lo mejor no tienen las herramientas para poder desarrollar las estrategias o la forma de trabajar con el consultante. Me parece muy relevante y esto último a destacar, cómo se puede permear estos modelos no es tan fácil, cómo seguirlos manteniendo los que están en centros privados, no en consultorios, cómo uno se vincula con este tipo de modelos. Bueno, muchísimas gracias, Luis. Yo me gustaría hacer comentarios al respecto. Es muy importante tu participación y viéndonos en este hilo, doctor Sergio Paz Watson, ¿has escuchado el aporte del maestro Germán, de Luis? ¿Cuál sería el tuyo respecto a estos desafíos y limitaciones? Extenderme un poco más a lo que plantea Luis Gerardo y empezar a cuestionar también la persona del terapeuta. Como asesor técnico de la unidad de conductas adictivas, tuve la responsabilidad de supervisar el trabajo de la misma y pedí una formulación de caso clínico. Esa formulación de caso clínico no era solvente, no estaba bien estructurada y no solamente eso, sino que para hacerlo más pedagógico,
eh, pedí tener una entrevista con el consultante al cual le habían realizado esa formulación de caso clínico y salieron ciertos elementos que los clínicos no habían evaluado ni valorado y era un consultante que ya tenía 5 meses de internamiento, le faltaba 4 o 5 semanas para egresar. Usualmente yo ingenuamente, inocentemente, creí que los colegas iban a estar agradecidos por esta retroalimentación correctiva, porque en teoría nuestra principal finalidad es ayudar y ser de utilidad a nuestros consultantes. Sin embargo, lo que me conseguí fue la enemistad de todos esos colegas, porque no todos tienen esa honestidad intelectual que en este momento está modelando Luis Gerardo cuando plantea muy bien cuáles son sus limitaciones. Esa honestidad que se desprende de una claridad conceptual, pero nivel Dios, que yo respeto y valoro mucho, considero que son las principales limitaciones. O sea, la falta de una habilidad que uno da por descontado. O sea, uno en este tipo de terapias contextuales, uno paga a un supervisor con mayor experiencia, con mayor conocimiento, para que recibir retroalimentación correctiva. Uno asume, supone que en los grupos de consultoría, en los equipos de supervisión, ese tipo de conductas van a ser apetitivas y sin embargo terminan teniendo el efecto contrario. Muchas gracias, Sergio. Hay muchísimos retos, bueno, en todos los modelos terapéuticos, específicamente las terapias contextuales. Hace rato hacían mención de algunas beneficios que tiene el modelo en cuanto a la adherencia, en cuanto a la forma inclusive de cómo se pueden establecer esos vínculos. Y estas tres preguntas han salido de algunos terapeutas que me las hicieron llegar. Y precisamente la adherencia al tratamiento es un elemento que se observa mucho. Y a mí me llama la atención, como ustedes lo quieran marcar, la adherencia es una forma es una, sería una habilidad del terapeuta, sería una habilidad basado en el modelo, hablando de las terapias contextuales, hablando de qué va la adherencia. Digamos que la adherencia pudiera ser el efecto, desde su perspectiva, ¿qué tiene ese terapeuta contextual? Hablando de DBT, hablando de ACT, de activación conductual, de psicoterapia analítica funcional, ¿cuál sería? Entonces, eh, pudiéramos ser más puntuales en esta respuesta, al menos unos 3 minutitos. Empezamos ahora con el maestro Luis. Ok, ¿crees que me puedas repetir la pregunta para ser más preciso? Sí, en relación a la adherencia, ¿cuál sería, ¿no? Como las bases por las cuales el modelo de terapia contextual pues tiene, digamos, ese beneficio, ese plus, porque hay cierta adherencia a estos modelos terapéuticos por parte de los consultantes. ¿Cuál es la base? Bueno, eh, yo creo que la adherencia al tratamiento es algo que debemos tomar en cuenta desde la sesión uno.
A veces uno se preocupa por otra clase de situaciones. Yo pienso que hay ciertas habilidades clínicas del psicoterapeuta que no las aprende en un manual, que no las aprende en un libro, que a veces tiene que aprenderlas bajo modelado o moldeamiento, no sé, cualquiera de las dos cosas. Este, y al menos yo en mi experiencia propia, yo pensaría que las bases de la adherencia tendría que ver una con la empatía del problema, Ujú. el vínculo que generas con el consultante. Yo que trabajo en adicciones siempre digo, no todos los consultantes son para todos los psicoterapeutas. O sea, eh, como en doble A, yo pienso que el ahijado tiene que escoger al padrino. Entonces el consultante tiene que, pues ahora sí que probar su vínculo con un psicoterapeuta. Si bien no somos sus amigos, tenemos que generar un vínculo que pueda darnos esa confianza para poder trabajar, pues para poder trabajar con él. Y tal cual, por ejemplo, en la tarjeta de registro diario de DBT dice, este, pensé en usarlas, pero no quise. Que a su decir al terapeuta, pensé en usar las habilidades, pero no quise, hay que tener una confianza tremenda con el consultante. Entonces, antes de llenar formas, antes de llenar alguna estructura, alguna entrevista, nos tenemos que preocupar por el vínculo con el consultante. Entonces, a mí me gustaría con mi participación concentrarlo en eso. Yo creo que los demás ponentes tienen mucha más experiencia que yo y nos podrían aportar en otros sentidos. Esa sería mi participación. Muchas gracias, maestro Luis. Bueno, maestro Germán, igual la misma pregunta, ¿no? Si es que la adherencia por parte del consultante al terapeuta contextual, ¿no? ¿Cuáles serían esas bases? ¿Qué características tienen la diferencia inclusive de otros modelos? Bien. Bueno, una de las ventajas de trabajar con enfoques contextuales es que se pone en claro y en cuenta que es, por decirlo así, casi responsabilidad del terapeuta establecer una relación con el paciente, ¿no? O Ujú. sea, no hay mal paciente, por decirlo así. Se quita esa idea de que hay mal paciente, ¿no? Hay mala intervención, ¿no? Y como dice Luis Gerardo, probablemente uno no tenga eso para ese paciente, ¿no? O sea, no, para ese consultante, yo no estoy para ese consultante, ¿no? Entonces, puede ser que sea otra persona. Igual, y trabajar ello, ¿no? Ser consciente uno de que las primeras sesiones son básicamente para poder lograr ese vínculo, lograr esa confianza, ¿no? Por más que tanto las demandas externas o las demandas propias del terapeuta te inviten ya a querer empujar hacia el cambio, empujar hacia la acción, eso, detente un rato, fíjate en la relación, ¿no? Porque este consultante va a necesitar tener un tiempo de terapia. No, no hay una terapia en adicciones que se trate en 2, 3 semanas, ¿no? Creo que ese es un punto importante, ¿no? Podrás probablemente confiar mucho, haber conversado muchos temas, haber sido profundo en la conversación, que no es lo mismo que ya tengas un vínculo, un vínculo con este paciente, ¿no? Entonces, de otra manera, ahí va, ¿no? O sea, o darnos cuenta de cómo está el vínculo y trabajar ese vínculo. Ojo, que también se puede notar, y uno tiene que darse cuenta, si es que este vínculo está llevando más para el lado, por decirlo así, de la empatía, de la complacencia, ¿no? Y de los pocos límites que nos tengamos y ya estamos siendo amigos. Entonces, ya en un ambiente de amical, no, podemos estar hablando ya de fútbol, estar hablando de política, estar hablando de la vida cotidiana, y ya, ojo, esto no es terapia y uno tiene que darse cuenta y parar, ¿no? Porque es una conducta nuevamente de interacción, ¿no? O sea, ahí viene lo contextual. O sea, la terapia se va construyendo, se va dando en una relación humana, una relación de dos personas, ¿no? Entonces,
eso es importante darse cuenta, ¿no? Y versus a los enfoques antiguos, como decía Luis Gerardo, donde uno dirige, 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 hace esto, y no tienes esa parte, por decir así, de la relación, ¿no? Simplemente estás empujando hacia las conductas que son importantes en común, ¿no? Entonces, tener esa capacidad de observar, ¿no? O sea, observarse a sí mismo, ¿no? Y evaluar, como dijo Sergio en su momento, ¿no? O sea, ese feedback, si es externo, qué bueno que te lo digan, pero si lo llegas a tener tú mismo, es excelentísimo porque te permite lograr esa capacidad de adherencia que necesita este trabajo con esta persona, ¿no? Entonces, yo voy por ahí, ¿no? De tener ese indicador. Si me estoy yendo muchísimo hacia ser muy empático con esta persona y que ya estamos a un nivel de no cambio, a un nivel de complacencia, o me estoy yendo mucho a ser muy directivo y en ambos extremos lo voy a perder. En los extremos estoy mal, ¿no? Entonces, manejarme en ambos que son necesarios, ¿no? Nada, acá no hay punto medio. Tengo que usar ambos lados para poder seguir guiando y llevando con el paciente su terapia, ¿no? Entonces, es un poco para mí lo innecesario de estar siempre autoobservándonos y qué sería mejor si tengo un feedback. Eso sería muchísimo mejor. Y preguntarle de vez en vez directamente al consultante cómo estamos, ¿no? ¿Cómo estamos? O sea, ¿cómo está nuestra relación? ¿No? O sea, más allá de nuestra propia observación, ¿no? El mismo que te diga, estamos tocando los temas que debemos tocar, estamos guiando por donde debemos ir, ¿no? Tú sientes que esto te está ayudando, o sea, directo, ¿no? Y la respuesta sincera es lo mejor y se puede afinar bien, y si no, también, quién sabe, darle ahí un alto al tratamiento y que ingrese otro paciente, otro terapeuta o un tiempo que también puede ayudar, ¿no? Entonces, esa cuestión es muy importante como un vehículo para poder lograr los cambios que necesita el paciente, ¿no? Muchas gracias, Germán, ¿no? Me hace pensar en tu ejemplo de la DBT y cómo le podemos plantear una pregunta, con qué objetivo se la planteamos, ¿no? ¿Cómo está nuestra relación? ¿Qué es lo que está viendo el terapeuta? La autoobservación también, que creo que destacas, en fact puede ser que se utilice bastante, eh, inclusive en el modelo de DBT, Marshall Linehan lo hacía en sus estudios, ¿no? Cuando utilizaba estrategias puramente conductuales, ¿no? Lo que provocaba es esta resistencia con el consultante, tenían una mala relación, el avance era a corto plazo y después se iba el consultante. Entonces, en la otra parte, pues utilizó estrategias de tipo de validación, ¿no? Sí, muy bonito, pero no había avance. Entonces, utilizaba esa dialéctica en este tipo de estrategias. Muchas gracias. Y por último, doctor Sergio, ¿cuál sería su comentario? O sea, la respuesta es más que obvia. Definitivamente la empatía es una práctica basada en la evidencia. La reflexión es la siguiente. Si en los cursos, entrenamientos y diplomados y distintas capacitaciones que se están impartiendo en la actualidad, se está modelando y se está moldeando esta habilidad que es crucial y que está en correspondencia con una evolución favorable para esta población. Porque estamos asumiendo y suponiendo de que los terapeutas tienen esa competencia, tienen esa habilidad ya desarrollada. Y volvemos al punto de partida que plantea Marshall Linehan, que los principales problemas en la clínica se deben a problemas en la evaluación y valoración. Ok, entonces, perdón, ahí está, ahí concluyes. Muchas gracias, doctor. Creo que esta última parte, hablando de la evaluación, hablando de pretratamiento de cualquier intervención, también necesitamos ver estas interacciones, ¿no? Y evaluar si a lo mejor nuestro consultante eh, o la terapia le puede ser también de utilidad, porque eso también puede ser, como bien lo decían hace rato, puede ser que el consultante
pues le genere esas conductas de escape o de evitación y se entiende por qué le denominan las conductas o los pacientes mariposa, ¿no? Se pueden ir en la primera interacción que uno se tenga, ya que uno como terapeuta puede evocar comportamientos, ¿no? De evitación y al siguiente día ya no está con nosotros. Han sido todos los comentarios muy enriquecedores, ¿no? Espero que para las personas que están en este momento escuchándonos, viéndonos, así sea también satisfactorio, ¿no? Nutricio, después de una larga jornada. Agradezco muchísimo a todos los participantes. Les vamos a hacer llegar a cada uno de ustedes su constancia. Ahorita no nos podemos pues, poner en la pantalla ya que son tres y eso pues nos quita tiempo también. Pero sí queremos agradecer a los tres que se hayan dado la oportunidad, porque digámoslo así, es una contribución de ustedes, es su experiencia, es sus puntos de vista, es sus investigaciones, es su formación. Y creo que habemos o hay personas que están escuchando y creo que pueden ser una guía para cada uno de nosotros. Entonces, ya sea para debatir, para proponer, creo que eso es lo que nos abre, eso es lo que nos permite ayudarnos y ayudar a la gente que lo necesita, ¿no? Muchísimas gracias a la Universidad Hebraica, ¿sí? Muchas gracias a Preven y por parte de nosotros, el Centro de Capacitación Contextual Mexiquense, les agradecemos mucho. El día de mañana también van a estar, es la última jornada, desde las 9 de la mañana, hora México, para los que son de otros países, se pueden contactar. Ahorita sí pueden enviar el link, me parece que algunos no lo tienen, o en si no, en las páginas de cada uno de los centros que acabo de mencionar, se estarán publicando los links. Que tengan una excelente noche a todos y a todas. Les envío un abrazo enorme. Que tengan muy buena noche. Un abrazo de aquí hasta allá. Gracias. Hasta luego.